Y ya para terminar este caso X.7 de que un eléctrico no arranca, la distinta estrategia básica, después la avanzada. Después de la estrategia básica, la avanzada, ahora queda el BMS y el VCU. El BMS y el VCU pueden ser la causa del no arranca en un coche eléctrico. Tanto el BMS, Battery Management System, como el VCU, Vehicle Control Unit, son componentes clave. Si fallan, el coche puede no entrar en modo ready, aunque la batería HV tenga voltaje y los contactores parezcan buenos. Puede no entrar en modo ready. El BMS. El BMS es el cerebro de la batería de alto voltaje. Controla voltaje, corriente, temperatura, aislamiento, balanceo de celdas y decide si cierra o abre los contactores. ¿Cuándo sospechar del BMS? Cuando el voltaje HV es correcto pero los contactores no cierran. Cuando hay códigos de error relacionados con batería, aislamiento bajo, temperatura anormal, voltaje de celda desequilibrado, comunicación perdida. Cuando el coche entra en modo seguro o limita potencia constantemente. Y también cuando hay fallos intermitentes que aparecen y desaparecen con temperatura o carga. ¿Cómo comprobarlo? Con escáner, lo principal. Entra en el módulo BMS. Lee todos los códigos de error, muy importante. Revisa datos en vivo. Voltaje total y voltaje de cada módulo o celda. Deben estar equilibrados. Luego, corriente de carga / descarga. Luego, temperaturas de todos los sensores. Luego, resistencia de aislamiento HV. Luego, estado de los contactores. El BMS es quien los manda. Y también SOC, State of Charge, y SOH, State of Health, de la batería. Pruebas adicionales. Bien. Primero con escáner y luego pruebas adicionales. Verifica comunicación con el VCU y otros módulos. Si hay pérdida de comunicación puede ser BMS o cableado. Ahora hablaré más de esto. En algunos casos se puede hacer balanceo forzado o prueba de celdas con herramienta especial. Si el BMS está dañado, normalmente hay que reemplazarlo. A veces va integrado en la batería. Interpretación. Muchos códigos de batería más aislamiento bajo implica el BMS detectando problema real o fallo interno del BMS. Luego, BMS no manda cerrar contactores aunque el voltaje sea bueno, implica BMS defectuoso o programación corrupta. Y en algunos modelos se pueden reprogramar o actualizar el BMS. Bien. Ahora, 2. El VCU, Vehicle Control Unit o controlador principal del vehículo. El VCU es el cerebro central del coche. Recibe órdenes del pedal, manda al inversor, coordina con el BMS y decide si el coche puede arrancar. ¿Cuándo sospechar del VCU? El coche enciende la pantalla de accesorios pero no entra en ready. No hay respuesta al pedal de acelerador. Códigos de comunicación perdida entre módulos UXXXX, fallos que afectan a varios sistemas a la vez, frenos, dirección, etc. Y después de actualizar software o cambiar batería aparecen problemas nuevos. Bien, ¿cómo comprobarlo? Con escáner. Entra en el módulo VCU, también llamado Vehicle Control Module o Hybrid Control Unit. Lee códigos de error. Revisa datos en vivo, señales del pedal, órdenes al inversor, estado de contactores y comunicación con BMS. Luego, prueba de actuadores. Intenta mandar señales al inversor o contactores desde el VCU. Después de con escáner, pruebas adicionales. Verifica alimentación de 12 voltios y masa al VCU. Comprueba conectores y cableado, corrosión, pines doblados. Revisa comunicación CAN entre VCU y BMS, con osciloscopio o escáner avanzado. En algunos casos se hace reset o reprogramación del VCU con herramienta oficial. Interpretación. VCU no manda señal de arranque permitido al BMS implica
VCU defectuoso o sin señal del pedal o inmovilizador. Luego, comunicación perdida entre VCU y BMS implica cableado, conector o fallo en uno de los dos módulos. Luego, el VCU es más difícil de reparar y normalmente se reemplaza o reprograma. Por lo tanto, orden recomendado de comprobación, primero BMS porque controla la batería y contactores, luego VCU porque es el que coordina todo. Si ambos parecen buenos, problema en inversor, motor o cableado. Es decir, podemos revisar el BMS y el VCU antes de las pruebas avanzadas, antes de los fusibles o después de los fusibles, pero antes del inversor y el motor, por ejemplo. Tanto BMS como VCU son componentes caros, por eso el mecánico siempre intenta confirmar con escáner y mediciones antes de cambiarlos. Bien, ahora explicación. Comunicación CAN entre BMS y VCU en coches eléctricos. El BMS, Battery Management System, y el VCU, Vehicle Control Unit, se comunican constantemente a través de la red CAN bus. Esta comunicación es crítica para que el coche pueda arrancar. Si falla la comunicación entre ellos, el coche normalmente no entra en modo ready, aunque todo lo demás parezca correcto. Bien, a través de mensajes CAN se intercambian datos importantes el BMS y el VCU como estado de los contactores. El BMS informa si están abiertos o cerrados. Voltaje de la batería HV y voltaje de cada módulo o celda. También corriente que entra o sale de la batería. También temperatura de la batería y sensores. También resistencia de aislamiento HV o SOC, porcentaje de carga, y SOH, estado de salud de la batería. Y luego, peticiones de contacto. El VCU pide al BMS que cierre los contactores. También permiso de arranque. El BMS da permiso o deniega al VCU. Y errores y estados de fallo también comunican. Bien. El VCU es el que coordina y decide, mientras que el BMS es quien controla la batería y da el OK para conectar la alta tensión. ¿Cómo comprobar la comunicación CAN entre BMS y VCU? Hay varias formas, desde la más sencilla hasta la más avanzada. Con escáner de diagnóstico, método más usado en taller. Conecta el escáner, Launch, Autel, etc. Entra en el módulo BMS y en el módulo VCU. Busca parámetros como BMS Communication Status o VCU Communication Status o CAN Communication Error o Lost Communication with BMS/VCU. Luego revisa los códigos de error tipo UXXXX, U0100, U0121, U0293, etc. Estos indican pérdida de comunicación entre módulos. En datos en vivo, busca mensajes de estado entre ambos módulos. Luego, esto era con escáner. Ahora, con osciloscopio, prueba física. Conecta el osciloscopio a las líneas CAN High y CAN Low, normalmente pines 6 y 14 del OBD. Configura el osciloscopio para ver señales CAN, velocidad 500 kilobits per second normalmente. Observa si hay tráfico normal, mensajes que van y vienen. Si ves que hay actividad CAN, pero falta el tráfico específico entre BMS y VCU, o hay muchos errores, error frames, hay problema de comunicación. Y luego, otra manera es con software avanzado, Savi CAN o similar, como ya expliqué en Buscan 12, 13 o 14. Verlo en la descripción del audio. Bien. Con software avanzado, Savi CAN o similar. Conecta una interfaz CAN al coche. Abre Savi CAN y filtra por IDs de mensajes. Busca los IDs que usan el BMS y el VCU. Varía según marca. Graba tráfico y desconecta temporalmente uno de los módulos. Los mensajes que desaparecen son los que enviaba ese módulo. Interpretaciones según lo que veas.
¿No hay códigos UXXXX y los datos fluyen normales? Comunicación correcta, el problema no está en la comunicación. Luego, códigos UXXXX, pérdida de comunicación y fallo de comunicación entre BMS y VCU. No cierra contactores, no entra en ready. Y luego otra posibilidad, escáner muestra communication error. Puede haber problema en el cableado, conector o uno de los módulos. Fallo intermitente o permanente. Otro, osciloscopio muestra muchos error frames. Barra ruido eléctrico. Cableado dañado. Terminación mala. Fallos aleatorios. Otro, BMS envía datos pero VCU no responde. Problema en VCU o alimentación del VCU. Pantalla enciende pero no arranca. Luego, VCU pide contacto pero BMS no responde. Problema en BMS o en la batería. Contactores no cierran. Luego, comunicación aparece y desaparece. Conector suelto, corrosión o problema intermitente. Fallo que viene y va. Bien, causas más comunes de fallo de comunicación BMS-VCU. Cableado CAN dañado o en cortocircuito. Conectores sucios, corroídos o con pines flojos. Uno de los dos módulos sin alimentación de 12 voltios o masa. Fallo interno en BMS o VCU. Problema de terminación CAN. Resistencia de 120 ohmios. Y actualización de software incompleta o corrupta. Causas más comunes de fallo de comunicación BMS-VCU. Recomendación práctica. Primero lee códigos en ambos módulos, BMS y VCU. 2. Revisa alimentación y masa de ambos módulos. 3. Comprueba conectores y cableado CAN. 4. Usa osciloscopio o SAVI CAN si el escáner no es concluyente. Si todo parece bien pero hay pérdida de comunicación, normalmente hay que reemplazar uno de los dos módulos, o ambos. Bien, ahora voy a explicar cómo filtrar mensajes en SAVI CAN, paso a paso. Ya os he dicho que explico más sobre esto en el artículo audio de Buscan 12, 13 o 14, verlo en la descripción del artículo. Bien, SAVI CAN es una herramienta excelente para filtrar mensajes CAN y centrarte solo en los que te interesan, por ejemplo, los del BMS o VCU. Pasos para filtrar mensajes. Abre SAVI CAN y conecta el hardware. Conecta tu interfaz CAN al ordenador y al coche a través del arnés de ruptura o OBD. Luego, configura la conexión. Velocidad normalmente 500 kilobits per second. Pulsa Connect para empezar a recibir tráfico. Mira la lista de IDs. En la parte derecha de la pantalla verás una lista con todos los IDs CAN que están llegando. La lista se va llenando según llegan mensajes. Cada ID tiene una casilla de verificación. Filtrado básico, el más usado. Desmarca las casillas de los IDs que no quieres ver. O pulsa el botón Select None de seleccionar todo, y luego marca solo los IDs que te interesan. Los mensajes que no están marcados desaparecerán de la ventana principal. Luego, 4. Filtrado más avanzado. Haz clic derecho sobre un ID en la lista. Puedes elegir Hide this ID o esconde este ID o crear reglas más complejas. Luego, en la parte superior o en el menú filtros puedes crear filtros personalizados por rango de IDs. Por ejemplo, filtrar solo IDs entre 0x100 y 0x1FF. También puedes filtrar por bus si el coche tiene varios buses CAN, bus 0, bus 1, etc. Luego 5. Guardar y cargar filtros. Una vez que tengas la lista de IDs que te interesa, puedes guardar la configuración de filtros para usarla después. Bien, muy útil cuando estás buscando mensajes de un módulo concreto, por ejemplo, solo BMS o solo VCU. Luego, modo recomendado para diagnóstico. Usa el modo Override, sobreescribir.
muestra solo una línea por ID y se actualiza en tiempo real. Es ideal para ver qué mensajes envía cada módulo. Luego, combina el filtro con la grabación. Graba con todos los mensajes. Luego filtra y compara antes y después de desconectar un módulo. Antes y después de desconectar un módulo. Ejemplo práctico para BMS y VCU. Graba tráfico normal. Desconecta temporalmente el BMS o el VCU, si es seguro. Los IDs que desaparecen son los que enviaba ese módulo. Luego filtra solo esos IDs para estudiarlos en detalle. Savican es muy intuitivo. La lista de la derecha es tu principal herramienta de filtrado. Con práctica en 5 minutos ya lo dominas.